esta conferencia que vamos a presentarles y va a estar a cargo de nuestro tema de esta noche. Se llama Cardiomiopatías en el primer nivel de atención. Va a estar impartido por el doctor Jorge Álvarez de la cadena Sillas. Como ustedes ven aquí en su presentación, tiene ya algo de su currículum, pero también quisiera yo mencionar que es premedicina en Minnesota Universidad, egresado de la Universidad Anáhuac en 1988. Hizo la residencia de Medicina Interna y Cardiología de 1988 a 1993 en el Centro Médico Nacional de Raza. Trabajos publicados en revistas indexadas, 13. Coautor del capítulo de electrocardiografía del libro Tratado de Cardiología. Autor de un libro del ABC del DD, Manual de Programación de Marcapasos para no especialistas. Trabajos presentados en congresos nacionales, 36. Más de 160 cursos nacionales e internacionales. Profesor en 74 ocasiones en diversos foros cardiológicos nacionales e internacionales. Además, es instructor nacional de ACLS desde 1999. Representante estatal del Congreso Mexicano de Cardiología en 3 ocasiones. Y es además socio titular de la Sociedad Mexicana de Cardiología, socio titular de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Es miembro de la Sociedad Europea de Cardiología. Es miembro del Colegio de Cardiología Americano. Es cardiólogo de práctica privada en San Miguel Allende, Guanajuato y Querétaro. Y además es socio titular de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Pues doctor, le damos la bienvenida. Muy buenas noches y puede usted empezar, doctor. Jorge Álvarez de la cadena. Gracias, doctora. Nada más quiero checar que se escuche bien y que se vea bien, ¿sí? Sí, doctor, sí. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias por la presentación. La verdad, para mí es un súper honor estar con ustedes. Les doy las gracias por la confianza, por la invitación y un personal agradecimiento a mi maestro y amigo, el doctor Cuauhtémoc Jacolzi. Ustedes son afortunados de tener una persona de su calidad moral, profesional y ética en su estado y una persona a la que tienen mucho que aprender. Gracias por la confianza nuevamente. Y lo que voy a tratar el día de hoy es este tema de cardiomiopatías. A lo mejor muchos de ustedes piensan que es una entidad rara, sin embargo, las cardiomiopatías no son tan raras como nosotros pensamos. Vamos a ver. No quiere ver esto. Bueno. ¿Cómo definiríamos nosotros una cardiomiopatía? Bueno, las cardiomiopatías son problemas primarios del músculo cardíaco, ¿no? Y ese músculo cardíaco tiene diferentes grados de disfunción. Esta disfunción finalmente puede producir dos cosas. Una es arritmias y la otra es falla cardíaca. Generalmente, la causa es difícil de identificar. Sin embargo, hay determinadas etiologías y causas que nos permiten poder llegar a un diagnóstico definitivo. Estas cardiomiopatías en incidencias pueden variar dependiendo del tipo, ¿no? Pero las llevamos más o menos en cardiomiopatía hipertrófica, por ejemplo, hay diferentes tipos de estudios. Nos pueden decir que es 1 en 500 en general, una persona en cada 500 personas, la incidencia. Pero si usamos métodos genéticos, por ejemplo, ya en una persona detectada con algún problema y se pueden hacer estudios genéticos familiares, puede ser 1 en 200. Y los diferentes tipos de cardiomiopatías dilatadas, sin tomar en cuenta la cardiomiopatía isquémica,
anda alrededor de 1 sobre 2000 casos. Tenemos en general 3 tipos de cardiomiopatías. Las podemos englobar rápidamente en la dilatada, en la hipertrófica y en la restrictiva. Como su nombre lo dice, la cardiomiopatía dilatada fácilmente podemos imaginarnos y vamos a ir viendo en el transcurso de la plática diferentes formas de cada una de ellas, pero la dilatada se caracteriza por aumento en el tamaño de las cavidades cardíacas. Este aumento en las cavidades generalmente no se altera el grosor en forma inicial. Muchas veces con la evolución pueden llegar a ser un poquito más delgadas de lo normal. La función en general del corazón en esta cardiomiopatía dilatada, pues es una función que se va deprimiendo paulatinamente como evoluciona la enfermedad, y al igual que la función diastólica es una función francamente alterada, por lo cual esta cardiomiopatía dilatada generalmente se expresa como como insuficiencia cardíaca en la manifestación clínica. En la cardiomiopatía hipertrófica, aquí hay una diferencia brutal. En esta, las cavidades generalmente del corazón son pequeñas. ¿Por qué? Porque el grosor de la pared de las cavidades cardíacas son notablemente aumentadas. Es un corazón generalmente que la función contráctil se ve preservada, por lo cual la función sistólica es hiperdinámica y generalmente hay función diastólica alterada. ¿Por qué? Porque no hay una buena llenado del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque son cavidades muy pequeñas. No hay manera de llenar la sangre, por lo tanto hay una hiperdinamia compensada para tratar de mantener un flujo cardíaco adecuado. Y esta cardiomiopatía hipertrófica generalmente cuenta, como lo vemos en la parte inferior de la diapositiva, con obstrucciones al tracto de salida del ventrículo izquierdo. En la cardiomiopatía restrictiva, ahí generalmente las cavidades son normales, el grosor de las paredes es normal, las funciones sistólicas se pueden ver alteradas, pero las funciones diastólicas son francamente alteradas. Entonces, este es un resumen muy rápido de cómo podríamos identificar cada una de las cardiopatías. Aquí este es un dibujo en el cual yo les estoy poniendo la parte A. Estamos teniendo un corazón normal, un corazón con una cardiomiopatía dilatada, en la cual ustedes ven francamente alteradas todas las 4 cavidades, y ya en un estado avanzado de la enfermedad existe pues un cierto adelgazamiento de algunas de estas paredes, aunque no es lo que habitualmente destaca esta condición, sino lo que lo destaca es la franca dilatación de las cavidades. Las cardiomiopatías obstructivas, que estamos viendo, hipertróficas, perdón, estamos viendo tamaño del corazón normal. Sin embargo, tanto el septum, aquí en la transparencia marcada con C, como las paredes libres, tanto del ventrículo izquierdo como las del ventrículo derecho, y los ápices son gruesos, y aquí podemos ver cómo el septum interventricular es tan grueso que llega a obstruir el tracto de salida del ventrículo izquierdo hacia la arteria aórtica. Perdón, hacia la válvula aórtica. En la D estamos viendo una cardiomiopatía hipertrófica, pero aunque estas estén gruesos a comparación del A, el septum interventricular no obstruye el tracto de salida de la válvula aórtica, como aquí lo podemos ver. No lo obstruye, a diferencia del C. Sería una cardiomiopatía hipertrófica no obstructiva, y esta sería una cardiomiopatía hipertrófica apical, en donde se oblitera el ápice y francamente interfiere con la cavidad ventricular y nos dificulta el llenado del mismo ventrículo izquierdo. Las cardiomiopatías restrictivas, como ustedes lo están viendo, generalmente tienen alteraciones
como dije, en las cavidades miocárdicas, en las cavidades cardíacas, pero no tienen cambios generalmente en los, en las tamaño de las cavidades. Nuevamente, si nosotros vemos la cardiomiopatía dilatada, la hipertrófica y la obstructiva, pues son diferentes condiciones. Podemos ver en un pequeño resumen distinto. Y tenemos otras dos pequeñas cardiomiopatías que no los voy a marcar como tal por su no tan común incidencia y para que el primer contacto no creo que esté tan importante como pueden ser la cardiomiopatía que es arritmogénica del ventrículo derecho, ¿no? Y como algunas otras, ¿no? Como la fibrolastosis miocárdica, etcétera. Vamos a enfocarnos y empezar a hablar un poquito de lo que es la cardiomiopatía dilatada. Dijimos nuevamente que se caracteriza por la dilatación ventricular que termina con el deterioro de la función de la contractilidad de los ventrículos. Recordemos la ley de Frank Starling, que la fibra miocárdica, cuando empezamos a aumentar la tensión de esta fibra miocárdica, aumenta su contractilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Recordemos, imaginemos la liga, que nosotros la estiramos y cuando la soltamos, la liga se contrae más fuerte. Entre más nosotros la vamos estirando, más fuerte se va contrayendo. El mecanismo de compensación de la cardiomiopatía dilatada. Sin embargo, llega un momento en el que esa dilatación hace que pierda por completo la funcionabilidad de la liga y esa liga no se contrae. Pasa exactamente lo mismo en la cardiomiopatía dilatada. La presentación de esta cardiomiopatía dilatada, pues obviamente, como ustedes se van a empezar a imaginar, al no tener esta capacidad contráctil el miocardio, empieza a haber insuficiencia cardíaca, tanto anterógrada como retrógrada. ¿Qué quiere decir? Tanto hay datos de bajo gasto como datos de congestión pulmonar. Y otra de las alteraciones francas de estas cardiomiopatías dilatadas son la presencia de tromboembolismos. ¿Por qué? Porque al haber una franca alteración en la función sistólica del ventrículo y en la dilatación de las cavidades, hay cierta estasis sanguínea dentro de las cavidades, lo que permite la formación de trombos que pueden viajar, romperse y crear fenómenos tromboembólicos. La dilatación de las cavidades, como lo vamos a ver en las transparencias, producen zonas de fibrosis intramiocárdica, lo que nos va a favorecer esas zonas de fibrosis que existan arritmias y por lo tanto muerte súbita. ¿Cuáles son los hallazgos que tenemos? Pues bueno, estamos viendo aquí que son dilatación de las 4 cavidades, hay veces que hay trombos y como dije, generalmente grosores de paredes normales. Normalmente los hombres tienen una frecuencia un poquito mayor que las mujeres y el método diagnóstico generalmente claro para poder nosotros diferenciar una con la otra y poder tomar en cuenta las funciones sistólicas y diastólicas como cavidades también, es el ecocardiograma transtorácico normal. ¿Qué vamos a encontrar? Pues generalmente la dilatación de estas cavidades, la hipocinesia, esta alteración de la contractilidad que no está preservada, generalmente es difusa. ¿Por qué? Porque es toda una cardiomiopatía que está afectando todo el miocardio, no es una sola alteración de un sitio del corazón. Y obviamente al estar deprimida toda la función contráctil del corazón, tenemos una fracción de eyección del ventrículo izquierdo generalmente disminuida. Si nosotros vemos una teleradiografía de tórax, vamos a ver esto. Generalmente un índice cardiotorácico grande, con franca dilatación de cavidades derechas, con franca dilatación de cavidades izquierdas por todos lados. Esta sería una pieza anatómica de un paciente con cardiomiopatía dilatada. Y estamos viendo el tamaño de la cavidad ventricular.
sumamente grande. Incluso me llegó a comentar un alumno alguna vez que parece que está redondito, me dice, es un corazón redondito, doctor. Parece que el doctor tuvo problemas con el internet. Vamos a tratar de contactarlo y reanudamos en breve. Desagradable, ¿eh? Pero Claro que sí, doctor, adelante. Muchísimas gracias. ya el doctor Álvarez de la Cadena nos dio una clasificación de estas enfermedades y nos dijo correctamente que no son muy frecuentes. Sin embargo, hay que tomarlas en consideración. Estas pueden presentarse en sus diversas manifestaciones, en sus diversas manifestaciones clínicas que incluyen, como dijo Jorge muy bien, pues datos de falla cardíaca, como disnea, dijo él, cuando hablaba de manifestaciones retrógradas, como decaimiento y cansancio, como manifestaciones anterógradas. Entonces, si el paciente se presenta con esas molestias y no hay justificación, como por ejemplo una bronquitis o un estado anérgico o cosa por el estilo, pues enfocarse hacia el diagnóstico de la cardiopatía. Y eso a mí personalmente me parece que es muy accesible mediante los rayos X. Él nos acaba de mostrar una radiografía en donde el corazón se ve enorme. Generalmente así se ve enorme. La cardiopatía dilatada, pues es probablemente la más frecuente de diagnosticar. La cardiopatía hipertrófica, pues por lo general no tiene cambios auscultatorios, salvo cuando es estenótica en el tracto de salida, porque tiene soplo de estenosis aórtica y tiene soplo también de insuficiencia mitral, porque en el momento del latido del corazón, la valva anterior de la mitral se hace hacia adelante y mantiene la válvula mitral abierta, permitiendo un reflujo de sangre, y eso puede causar soplo. Estas cardiopatías, como son las hipertróficas, pues probablemente se puedan diagnosticar con más facilidad con el electrocardiograma. Es interesante porque ambos estudios, la radiografía de tórax y el electrocardiograma, pues están accesibles muy fácilmente. Es más, el electrocardiograma hay lugares en donde lo hacen muy barato. Entonces, si el electrocardiograma muestra hipertrofia del corazón, o si desde el examen clínico notamos trastornos del ritmo cardíaco y aparecen en el electrocardiograma, o si hay bloqueo de rama o bloqueo de fascículos o conjuntos, pues hay que considerar ese diagnóstico y pues por supuesto que es el momento de trasladar al paciente a un segundo nivel en donde se le harán estudios complementarios. Sí es importante porque una de las enfermedades que en nuestro medio parece que no es muy frecuente es la enfermedad de Chagas. Sin embargo, algunos investigadores de la Universidad de Colima han encontrado que en esta zona donde yo vivo hay de esas chinches hociconas.
triatomas, que pues se meten a las casas, sobre todo en las zonas rurales, y que pueden picar durante la noche porque son hematófagas. Y estas se ha encontrado que, bueno, ya me caigo y que siga platicando el doctor Álvarez. Doctor, ya se volvió a conectar. Ya se conectó. Sí, adelante. ¿Dónde está? Adelante, doctor Álvarez. Doctor Álvarez, no se escucha su audio. Perdón, decía gracias a Cuauhtémoc por entrar de bateador emergente, pero la verdad es que estuvo fuera de mi posibilidad, se me fue la luz, se cortó entonces el audio, entonces el generador del wifi, ya saben, bueno, total, aquí estoy, espero que no vuelva a pasar, porque si no es un gol y no podríamos volver a seguir. Pero gracias nuevamente y perdón. Estábamos hablando de la histología, que esto es un miocito normal, y estábamos diciendo lo que teníamos cuando en la cardiomiopatía dilatada vemos estas fibras miocárdicas en rojo y la fibrosis en blanco, y esta fibrosis en blanco favorece la presencia de arritmias. Esto es lo que crea circuitos de reentrada para favorecer la arritmia, que en ocasiones pueden ser importantes y que pongan en peligro la vida de los pacientes. La cardiomiopatía dilatada tiene diferentes etiologías. Vi que el doctor Cuauhtémoc ya estaba diciendo algo de esto. Pues de las más comunes puede ser la etiología infecciosa, ¿no? Muchas veces hay cuadros virales, cuadros respiratorios, que pueden producir posteriormente infecciones virales miocárdicas que terminan produciendo cardiomiopatía dilatadas, ¿no? O francas miocarditis agudas que terminan con la evolución posterior y el tiempo definiéndose como cardiomiopatía dilatadas, sin tener que dejar en cuenta como decía el doctor Cuauhtémoc, la enfermedad de Chagas, que es prevalente en muchas zonas del país, la cardiomiopatía dilatada por infección por HIV. La cardiomiopatía diabética es muy común, es de las cardiomiopatías que más vemos nosotros como cardiólogos en general, y sabemos nosotros que el diabético no muere de otra cosa más que cardiopatía. Puede ser cardiopatía isquémica o cardiopatía dilatada. La presencia de insuficiencia renal y las otras condiciones están por debajo en incidencia de lo que es la cardiomiopatía diabética y la cardiopatía isquémica como tal. Dije la cardiopatía isquémica, que produce cardiomiopatía isquémica porque la falta de irrigación al miocardio termina produciendo dilatación de lo mismo y por lo tanto disfunción ventricular severa. No podemos descartar la inducida por fármacos o posquimioterapia. Es muy común en los niños, por ejemplo, cuando van a recibir tratamientos antileucemia que requieran un cierto control para ver las funciones ventriculares y para ver que esta quimioterapia no haya influenciado de alguna manera deleteria sobre la función ventricular izquierda. Algunas enfermedades metabólicas pueden producir cardiomiopatía y también existe esta cardiomiopatía peripartum, que el paciente alrededor de haber tenido la resolución del embarazo puede desarrollar insuficiencia cardíaca con una cardiomiopatía dilatada importante y que tiene una morbilidad que no podemos decir que es algo sencillo de tratar y con una mortalidad que puede llegar a ser alta.
Las distrofias musculares también. Y algo que vemos hoy en día cada vez más frecuente es la inducida por taquicardias, por taquiarritmias. La fibrilación auricular, cuando es persistentemente con frecuencias cardíacas elevadas por tiempo, llega a producir deleteriamente disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Generalmente estas taquicardiomiopatía, cuando llegamos a producir control de la frecuencia cardíaca y reversión a ritmo sinusal, generalmente pueden llegar a recuperar función ventricular y mejorar. La cardiomiopatía alcohólica, sin duda a dudas, es una cardiomiopatía difícil de tratar y con pronósticos muy malos. Las crisis tiroideas pueden también afectar y llegar a producir con el tiempo cardiomiopatías tiroideas y sobre todo el hipotiroidismo, que puede llegar a ser difícil de tratar cuando ha pasado etapas avanzadas a lo mismo. Y como dije al principio, las miocarditis agudas en una etapa pueden llegar posteriormente a terminar, digamos, el ciclo de la infección y terminar en una miocardiopatía dilatada. Esta sería una fase, una pequeña evolución de lo que cómo actuaría una cardiomiopatía dilatada después de una infección viral. En la etapa aguda, después de la infección de la reproducción, de la infección respiratoria, tenemos una replicación viral en el corazón, lo que normalmente tarda días, que termina por una infiltración celular en la primera semana, la creación en las primeras 2 semanas de anticuerpos virales sobre lo mismo, lo cual van aumentando y crean una respuesta inflamatoria importante, lo que va haciendo que el corazón comience a fallar y posteriormente por unas reacciones que ya están genéticamente diseñadas en muchos de estos por medio del genoma viral, se produce, como dijimos, fibrosis y dilatación con una disfunción contráctil e insuficiencia cardíaca de la misma, ¿no? Otro método que ha tomado importante relevancia para el diagnóstico de la cardiomiopatía dilatada es la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética nos da no solo la estructura del corazón, sino también nos permite muy fácilmente medir volúmenes y medir funciones sistólicas del corazón y además nos permite valorar fácilmente estructuras adyacentes para poder nosotros ver qué es lo que está sucediendo. Otra de las cosas, nos permite muy fácilmente valorar cuando usamos determinados medios de contraste, ver el miocardio como tal y ver cómo está siendo distribuido en los medios de contraste específicamente usados en el miocardio y poder definir entonces qué tipo de lesión está siendo afectada en los miocitos. Aquí vemos perfectamente bien un corazón que está francamente dilatado, si nosotros lo ponemos a comparar con el ventrículo derecho. Y tan importante es que empezamos a ver ya aquí en alguna manera desembocaduras venosas. Pero si vemos el ecocardiograma, que como dije que es la manera más sencilla, más a la mano de poder nosotros hacer diagnósticos, podemos ver aquí, por ejemplo, en un eje largo. ¿Qué quiero decir yo un eje largo? Estamos cortando el corazón en una forma coronal y estamos viendo entonces de arriba para abajo ventrículo derecho, aurícula derecha, el septum interventricular, el ventrículo izquierdo, el tracto de salida del mismo, la aurícula izquierda, la válvula mitral y la válvula aórtica. Y vemos un corazón con un ventrículo izquierdo francamente dilatado. Si nosotros vemos la presentación de 4 cámaras, estamos viendo el corazón cortado en un eje también coronal, pero desde la punta del corazón. Estamos viendo, como su nombre lo dice, las 4 cámaras cardíacas del lado izquierdo, ventrículo, aurícula, aurícula derecha, ventrículo derecho. Y vemos la gran dilatación ventricular izquierda que existe
de tal forma incluso que está aplastando al ventrículo izquierdo, ¿no? Lo está limitando en la formación. Si nosotros lo pudiéramos ver en tiempo real, estaríamos viendo que la contractilidad de este ventrículo izquierdo no es buena y esta contractilidad no permite que este corazón, que este ventrículo izquierdo se exprima con toda fuerza y pueda dar un gasto cardíaco adecuado. Si nosotros vemos electrocardiográficamente estos pacientes llegan a tener datos, por ejemplo aquí, muy claramente, de QUS. QUS como si semejaran infartos por la fibrosis que llega a producir en determinadas áreas del corazón y llega a tener, obviamente también, como ustedes lo pueden ver claramente, trastornos de la conducción intraventricular. ¿Qué quiere decir estos? Bloqueos de rama con QRS anchos. ¿Sí? Aquí se ve claramente los QRS anchos, que aquí llega a medir casi 200 milisegundos. Quiero tocar específicamente este tema de la cardiomiopatía diabética porque estábamos hablando de la importancia en primer nivel de estos. La cardiomiopatía diabética es un fenotipo de cardiomiopatía que puede virarse hacia dos lados, que puede ser la cardiomiopatía dilatada, lo que pasa generalmente, y la cardiomiopatía restrictiva. Esto lleva a una serie de cambios metabólicos por la resistencia a la insulina, que lleva a una alteración miocárdica que no está afectada ni por isquemia miocárdica, ni por alteración coronaria, ni por hipertensión arterial. Estas alteraciones de la resistencia a la insulina y la hiperglucemia nos crean un estrés oxidativo en las paredes miocárdicas, en el endotelio microvascular, que nos puede producir diferentes alteraciones en el miocardio, pero cuando nos altera la lipotoxicidad, de la cual tenemos alterada en el miocardio, nos va a dar cambios metabólicos y esa lipotoxicidad nos produce cardiomiopatía dilatada. Por el otro lado, cuando tengo una tendencia a favorecer la alteración microvascular, nos va a producir necrosis, apoptosis de esta misma y disfunción que nos va a llevar finalmente a restricción miocárdica. ¿Cuáles serían los factores pronósticos que nosotros tenemos cuando tenemos pacientes con cardiomiopatías dilatadas? Todos ellos comparten síndrome de insuficiencia cardíaca finalmente. Como dije desde un principio, anterógrados y retrógrados, es decir, insuficiencia cardíaca global. El paciente generalmente son pacientes con clase funcional 3 y 4, son conforme los vamos nosotros viendo. Esto de la edad avanzada, bueno, va a depender del fenotipo que estemos viendo y del tipo de cardiomiopatía dilatada que estemos viendo. Todos ellos tienen un consumo de oxígeno verdaderamente disminuido, con disminución de las conducciones intraventriculares, es decir, complejos QRS anchos grandes, arritmias ventriculares complejas. Son pacientes que fácilmente podemos nosotros detectar que tienen extrasistolia ventricular y que si también estamos poniendo monitoreos de Holter, muy comúnmente detectamos taquicardias ventriculares no sostenidas y si tenemos suerte podemos encontrar taquicardias ventriculares un poquito más rápidas, ¿no? Si nosotros obviamente ponemos el Holter y estamos viendo estas alteraciones ventriculares, pues sabemos que tenemos alteraciones promediadas del Holter en señales electrocardiográficas anormales, lo que nos da un predictor grande de muerte súbita. Sabemos que todos estos pacientes tienen aumento de la estimulación simpática y tienen obviamente en la auscultación un tercer ruido. Estos serían los datos que nosotros podemos entender fácilmente en la clínica teniendo al paciente encontrado. Las alteraciones que nosotros podemos ver fácilmente en el ecocardiograma en estos pacientes
Es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo francamente disminuida, abajo de 40. El día de hoy vi un paciente con una fracción de expulsión de 12%, una cardiomiopatía dilatada muy, muy importante. Este tenía una cardiomiopatía dilatada de origen valvular. Tienen marcada dilatación del ventrículo izquierdo, como lo hemos estado diciendo desde que empecé la plática. Tiene disminución de la masa ventricular. Generalmente la dilatación de estas cavidades izquierdas nos producen dilataciones de anillos valvulares mitrales y nos produce insuficiencia mitral secundaria, ¿no? Con disfunción diastólica severa importante, disminución de la reserva contráctil y por lo tanto alteraciones después del ventrículo derecho en forma importante también. ¿Cómo manejaríamos a estos pacientes con insuficiencia cardíaca? Bueno, pues el día de hoy esta es una transparencia que acaba de tomar hace poco de las guías europeas de cardiología para el manejo de la insuficiencia cardíaca. Y bueno, sabemos que el manejo de la insuficiencia cardíaca medicamentosa en estos pacientes se basa en estos 4 pilares. El uso de inhibidores de angiotensina o de bloqueadores de la neprilicina, el uso de beta bloqueadores, el uso de bloqueadores de los mineralocorticoides y de los inhibidores de SGLT2 que ya están aprobados para este manejo. Al mismo tiempo, el uso de diuréticos en estos pacientes. Podemos usar también pacientes que tienen con complejos QRS muy altos, muy anchos, perdón, y alteraciones en la clase funcional. Podemos usar resincronizadores cardíacos con marcapasos incluidos, y en algunos pacientes que pudieran tener cardiomiopatía o cardiopatía isquémica agregada, también el uso de desfibriladores implantables, como lo estamos poniendo aquí. También es importante en estos pacientes el uso de anticoagulaciones. En muchos de ellos tienen fibrilación auricular, pero otros, independientemente de que no tengan fibrilación auricular, se puede llegar a detectar coágulos intracavitarios ventriculares que nos obligan a usar anticoagulación oral para disminuir los fenómenos tromboembólicos. Tendríamos también que ver si existen algunas enfermedades concomitantes o algunos factores de riesgo concomitantes para poder usar algunos tipos de terapias específicas en algunos de estos pacientes. También podemos usar, no lo usamos aquí en México en forma común, el uso de trasplante cardíaco. Si nos vamos a una transparencia más, diapositiva, perdón, sabemos nuevamente el uso de los medicamentos que ya habíamos comentado, dependerá de la fracción de expulsión que nosotros estemos teniendo con estos pacientes, si tenemos que manejar alguna otra terapia como la resincronización cardíaca o solamente el uso de cardiodesfibrilador implantable. ¿Y por qué usamos cardiodesfibrilador implantable? Porque habíamos dicho que estos pacientes presentan arritmias ventriculares mortales y estas arritmias ventriculares son causa de muerte súbita. ¿Y por qué usamos resincronización cardíaca en estos pacientes? ¿Y a qué llamo yo resincronización cardíaca? Al existir bloqueo de rama en estos pacientes, como lo mencioné y lo enseñé en el electro, bloqueo de rama, existe trastorno de la conducción intraventricular. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad de conducción del corazón para la contracción no es pareja. Por lo tanto, la contracción cardíaca se lleva en forma asíncrona. Al llevarse en forma asincrónica esta contracción ventricular, se pierde entonces el fenómeno de contracción en masa. Por lo tanto, la fracción de eyección disminuye. Si nosotros podemos poner un electrodo en el seno coronario que nos lleve y que nos
estimule la cara lateral del corazón del ventrículo izquierdo. Otro electrodo en el ventrículo derecho y otro electrodo en la aurícula, vamos a nosotros tener una sincronía AB completa y podemos nosotros decirle entonces al corazón, cuando estimule ambos ventrículos, que los estimule de una manera sincrónica. A esto se llama sincronización cardíaca. Y la sincronización cardíaca ha demostrado, junto con el uso de cardiodesfibriladores, mejorar tanto la función de vida del paciente, mejora su calidad de vida, como mejora la mortalidad en estos pacientes. Por última diapositiva, en el manejo de estos pacientes, pues quiero decir que tendríamos que manejar la cardiopatía isquémica cuando hay, porque también es causa de cardiomiopatía dilatada, habíamos dicho, pero además empeora las cardiomiopatías que ya pudieran estar presentes. Es importante hoy en día el manejo multidisciplinario de estos pacientes. ¿Por qué? Porque involucran muchísimos problemas. Hay pacientes que tienen síndrome de apnea del sueño, hay pacientes que son obesos, hay pacientes que tienen restricción respiratoria, necesitan tienen alteraciones que requieren nutriólogo, muchos pacientes necesitan apoyo del neumólogo. Necesitamos un manejo multidisciplinario de estos pacientes. La educación del paciente, y hoy en día no nada más en el paciente de las cardiomiopatías, yo me pondría a definir que hoy en día como médicos estamos obligadísimos a educar a nuestro paciente en todas las áreas. Yo como cardiólogo trato de hacerlo lo más que puedo en mi consulta. Un punto básico de este es la prevención de la muerte súbita. Muchos de los pacientes requieren antiarrítmicos, dije desde un principio, requieren antiarrítmicos aunque no tengan fibrilación auricular, porque hacen arritmias ventriculares mortales. Y algunos de ellos también, dije, cuando se ha detectado, requieren cardiodesfibriladores implantables, tanto para prevención primaria de muerte súbita como para los pacientes que ya tuvieron alguna de ellas y fueron rescatados de lo mismo. Tenemos que tener el manejo de los fenómenos tromboembólicos, la terapia de sincronización, la rehabilitación cardíaca cuando es guiada y llevada a cabo por cardiólogos bajo una terapia en la que se lleva el psiquiatra, se lleva el nutriólogo, se lleva cardiólogo. Son terapias guiadas y son supervisadas por cardiólogos y por fisioterapeutas. Sirven para sirven para mejorar la función ventricular izquierda y mejoran la calidad de vida y el pronóstico de los pacientes. Debemos de enseñar a los pacientes a automonitorearse, a saber cuándo el paciente está empezando a caer en descompensación de la falla. El paciente se tiene que pesar todos los días para estar teniendo control de su peso y saber que un peso, subir más de 500 gramos en un día, no es porque comió muchas tortillas, sino porque es retención hídrica y nos va a llevar al paciente a insuficiencia cardíaca, que ya está haciendo una manifestación de lo mismo. El automonitoreo, cuando hay infecciones respiratorias, cuando hay descontroles metabólicos, es decir, todo esto va a requerir que mi paciente se esté automonitoreando para que a lo más pronto posible requiera el manejo que el cardiólogo, o en este caso el médico de primer contacto, pueda dar o pueda referir. Es también importante en los pacientes, no nada más el automonitoreo, sino hay pacientes que tienen que estar acudiendo a clínicas de insuficiencia cardíaca en forma externa por varias horas para el uso de inotrópicos intravenosos 2 o 3 veces por semana, que es el tratamiento que se les está dando en forma continua, porque son pacientes que no responden a otro tipo de tratamiento. Por eso el automonitoreo de estos pacientes es bien importante. Y como dije hace rato, el trasplante, que desafortunadamente, y en el cual yo no creo que sea la terapia a seguir, es algo que también se puede usar como tratamiento. Yo sigo pensando esto, que la educación a todo nivel nos va a ayudar a salvar más vidas de todas formas, ¿no?
Vamos a cambiar ahora para hablar un poquito de la cardiomiopatía hipertrófica. Habíamos comentado también en las primeras transparencias que se define por la hipertrofia ventricular, sea de uno, de dos o de ambos ventrículos. Generalmente es asimétrica y generalmente involucra el septum. No necesariamente puede afectar algunas otras paredes ventriculares, pero generalmente es lo que más se afecta. Es una hipertrofia severa, ¿no? Y el tejido conectivo de estos pacientes es un tejido conectivo muy laxo. Los ventrículos se encuentran, las cavidades ventriculares se encuentran reducidas. ¿Por qué? Porque es tan grueso el ventrículo que disminuye la cavidad ventricular. Y generalmente cuando nosotros medimos por medio de Doppler, podemos detectar generalmente gradientes sistólicos. ¿Qué quiere decir gradientes? Que hay obstrucciones a diferentes niveles de los tractos de salida ventriculares o incluso adentro del mismo ventrículo. La etiología, bueno, pues generalmente la cardiomiopatía hipertrófica familiar es una enfermedad autosómica dominante que se llega a presentar, como dije, a veces hasta 1 en 500, pero cuando se hace estudios genéticos abiertos y aleatorios se puede detectar hasta 1 en 200 casos. Esta es la diferencia de una cardiomiopatía hipertrófica a la diferencia de la cardiomiopatía dilatada. Vean aquí el espacio de la cavidad ventricular y el grosor del septum. Prácticamente está inexistente la cavidad ventricular izquierda. Y vean cómo los miocitos, a diferencia del otro, son miocitos grandes, gruesos, se ven muy claros, pero también existe una fibrosis importante de estos pacientes. Esta fibrosis también es causa de arritmias cardíacas. Esta patofisiología corta y fácil de decir es que la hipertrofia me va a ocasionar una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Es tan grueso esto, como estuvimos viendo en la transparencia previa, la diapositiva previa, perdón, que no permite que el ventrículo izquierdo se exprima sin que haya una obstrucción hacia la válvula aórtica y que no permita la salida de sangre hacia el resto del cuerpo humano. Hay disfunción diastólica. ¿Por qué? Porque no hay manera de que el corazón en diástole se llene. ¿Cómo se va a llenar si es una garrafa pequeña y nosotros tenemos, perdón, es un vaso pequeño y nosotros tenemos una jarra mucho más grande de agua que la que le está entrando para llenar a nuestro vaso? Y bueno, hay isquemia miocárdica. ¿Por qué hay isquemia miocárdica? Porque hay alteraciones en el flujo anterógrado que no permite que haya buena circulación coronaria. Aquí vemos nuevamente una diferencia. Corte histológico normal, corte histológico con fibrosis y con miocitos gruesos. Cavidad ventricular izquierda normal, y vean el tamaño de la cavidad ventricular. Y vean el tamaño de las paredes ventriculares. El septum interventricular aquí es verdaderamente impresionante. Aquí el septum interventricular, y también se colapsa el ventrículo derecho porque tiene un septum, una pared libre gruesa también. Y el ventrículo derecho, una pared normal. Es muy objetiva esta pieza anatómica, por eso la traje, porque creo que es muy objetiva y no deja dudas cuál es lo que está sucediendo en estas cardiopatías. Electrocardiográficamente, bueno, pues vamos a ver pacientes con corazones con sobrecargas sistólicas grandes, con sobrecargas sistólicas ventriculares izquierdas grandes. También lo podemos ver por ecocardiografía y también, al igual como lo mencioné, por resonancia magnética nuclear. Estamos viendo aquí un paciente que tenemos cardiomiopatía
hipertrófica y estamos viendo el septum interventricular gruesísimo. Este septum interventricular está puesta al revés la diapositiva. Debería ir cavidades izquierdas y derechas, pero es exactamente al revés. Pero bueno, el grosor es importante en este paciente. Y esta es una imagen de resonancia. Hoy en día la resonancia es muy importante, no nada más para el diagnóstico, sino para el complemento del diagnóstico de la cardiomiopatía hipertrófica. ¿Por qué? Porque la resonancia nos permite ver área de fibrosis. Y el área de fibrosis es un factor pronóstico para el desarrollo de muerte súbita. Entonces, aquí vemos también la cavidad ventricular francamente reducida y vean el grosor de las paredes miocárdicas. ¿Cuáles serían los predictores de muerte súbita de estos pacientes? La cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, ¿de qué muere? De muerte súbita. ¿Por qué? Porque se obstruye el tracto de salida al ventrículo izquierdo, no permite la salida, pero lo más importante, mueren de arritmias, de taquicardia ventricular. Pacientes de edad, no grandes, es un predictor de riesgo, que tienen taquicardia ventricular detectada en estudio de Holter, con ventrículos izquierdos con paredes libres muy gruesas, que han presentado síncope o angina. El paciente que tuvo síncope o angina de pecho es un paciente que requiere tratamiento inmediato porque es un predictor de riesgo. Pacientes con crecimiento auricular izquierdo, como había dicho, o con obstrucción al tracto de salida al ventrículo. Y si a estos pacientes nosotros les tomamos una respuesta presora al ejercicio, vemos una caída de la presión arterial, hay hipotensión arterial en el esfuerzo. Pacientes con estos constantes clínicas son pacientes que tienen predictores de muerte súbita y van a requerir, independientemente del tratamiento que les demos, el implante de un cardiodesfibrilador. Estos pacientes requieren educación. Educación también, como dije hace rato, ¿por qué? Porque también hay una tendencia familiar. Hay que decirlo tal como es. Usted tiene riesgo de muerte súbita. Así. Es una entidad que existe. Es una entidad que se presenta. Por lo tanto, así como le podemos decir a un paciente, usted tiene un riesgo de una úlcera péptica por el uso de analgésicos no esteroideos, tenemos que decirle, usted tiene el riesgo de muerte súbita por tener una cardiomiopatía hipertrófica. ¿Cómo prevenimos la muerte súbita? Bueno, el uso de miodarona, pero no hay nada como un desfibrilador cardioimplantable. Incluso se pueden usar ambas. Debemos de reducir los síntomas. Estos pacientes se quejan a veces de disnea, dije a veces de angina también, pero usamos en estos pacientes medicamentos que nos permitan facilitar el llenado del ventrículo izquierdo. Usamos generalmente beta bloqueadores, antagonistas no dehidropiridínicos, uso de diuréticos. Antes, en algún momento, y hay muy pequeños pacientes que debemos usar marcapasos bicamerales, ya no se usa como se usaba antes. La miectomía septal es una cirugía en la que se corta el septum, son cirugías muy, muy fuertes. Yo lo último que he visto que las mejores resultados se tienen en determinados centros mundiales. No crean que es muy fácil hacerlo, son cirugías muy, muy, muy altas. Yo tengo 2 pacientes aquí en San Miguel de Allende que han sido ambos estudiados en la Cleveland Clinic con miectomía septal, pero no tengo más. Son 2 en toda mi práctica. Sin embargo, la ablación con alcohol es un tratamiento muy útil. ¿Qué es esto? Se hace una coronariografía normal, un cateterismo cardíaco, coronariografía, para ver cómo están las arterias coronarias septales, que son las que nutren ese septum interventricular. Y lo que se hace es, se inyecta alcohol intracoronario para producir un infarto controlado de ese septum intraventricular.
Al tener un infarto, ¿qué va a pasar con ese septum? Se va a disminuir el grosor de la pared y entonces mejoran los pacientes dramáticamente con estos tratamientos. Son pacientes que tienen que estar bien estudiados porque requieren una anatomía coronaria determinada para poder ser candidatos a ablación de alcohol. También la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, como dije, y el manejo de fenómenos tromboembólicos también es importante en estos pacientes. Como última opción, no está de más decir que el trasplante cardíaco también es una opción para estos pacientes. Yo vuelvo a decir, no creo que sea la terapia, pero estamos hablando en general y creo que lo tengo que poner como tal. Por último, vamos a hablar de esta cardiomiopatía restrictiva, que es la cardiomiopatía que menos vemos. Es la cardiomiopatía caracterizada por trastornos en el llenado de los volúmenes ventriculares, lo cual los pueden estar normales o reducidos y con funciones del ventrículo generalmente normal. Estas cardiomiopatías restrictivas pueden tener infiltración miocárdica o no infiltración miocárdica. No infiltrativas pueden ser familiares, idiopáticas, como pueden ser la esclerodermia, por ejemplo, que da alteraciones no infiltrativas, y enfermedades infiltrativas, es decir, que tenemos depósitos de ciertas sustancias sobre el miocardio, como puede ser amiloide, como puede ser sarcoidosis, o como enfermedades de depósito, como por ejemplo la hemocromatosis, o por enfermedades de alteraciones del metabolismo genético, como pueden ser la enfermedad de Gaucher o enfermedades por depósito de glucógeno. Puede ser alteraciones, restricción del endocardio, cuando hay fibrosis endomiocárdica, por ejemplo, con el síndrome hipereosinofílico, ¿no? Esto se altera francamente el endocardio, o con alteraciones no obliterativas, como el carcinoide, ¿no? O enfermedades de infiltración maligna. Como están ustedes viendo, por eso decía yo que no son las más comunes, no es lo que veamos nosotros en la práctica diaria, a diferencia de las otras dos, pero sí son enfermedades que debemos de conocer. Estos pacientes, la disfunción diastólica es lo más importante. Y generalmente, ¿cómo se manifiesta? Pues con congestión tanto pulmonar como congestión sistémica. Y es decir, si nosotros lo pusiéramos semejante, pues sería similar al comportamiento de una alteración pericárdica como la pericarditis constrictiva. Es decir, no me permite que este corazón tenga diástole a gusto. Si no hay diástole a gusto, lo tengo otra vez, ese vaso que no se puede llenar con la misma cantidad de agua que viene en la jarra. No se permite. No hay manera. La función sistólica es normal, es decir, el eco me dice que el corazón se mueve bien. Sí, se mueve muy bien. Lo que no se llena, lo que no hace es llenarse bien. Lo llena bien de sangre, en que la poca sangre que le llega es bien expulsada. Dije que la clínica me habla de congestión, tanto sistémica como pulmonar. Y bueno, el diagnóstico lo vamos a hacer también, igual que las otras, por nuestro electrocardiograma, ecocardiografía, etc. Esta es una restrictiva, una cardiomiopatía restrictiva, donde aparentemente nosotros vemos alteraciones normales, pero vemos un llenado, hay un moteado raro en el ecocardiograma y vemos cómo la función diastólica del ventrículo izquierdo está alterada. Vemos generalmente alteraciones de la conducción intraventricular, es decir, bloqueo de ramas. Es bien común encontrarlo. Y bueno, las infiltraciones miocárdicas, como podemos ver. Las restricciones también podemos ver nosotros fácilmente por medio de tomografías, como tenemos miocardios infiltrados, ¿no? En el septum interventricular, como se ven moteados
diferentes tipos que son característicos a veces del amiloide. Yo le quiero dar las gracias a ustedes y sobre todo gracias por haberme escuchado y por haber tolerado ese pequeño problema que tuvimos. Es un tema a veces un poco árido para los no cardiólogos, pero verdaderamente cuando nos gusta esto y cuando tenemos la capacidad de poder decir qué bonito es que un paciente tiene cardiomiopatía dilatada y lo vemos mejorar de funciones sistólicas de 20%, arriba de 45, 50%, vemos que podemos hacer algo al respecto. Yo les quiero poner a su consideración este libro que acabamos de escribir para programación de marcapasos para médicos no cardiólogos, electrofisiólogos necesariamente, gente que tiene que programar marcapasos y que no tiene a su mano un electrofisiólogo que nos pueda ayudar a ello. Esa fue la razón de hacer este libro. Y nuevamente le quiero dar las gracias al Colegio Médico y a mi amigo y maestro, el doctor Cuauhtémoc Acopsil, por haber puesto la confianza depositada en mí para poder dar esta plática que espero haya sido provechosa, que hayan entendido claramente y que yo haya podido lograr los objetivos que el colegio se puso cuando me invitó a dar esta plática. Pongo a su consideración la mesa, si hay algo que se quiera decir. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Esperamos que los compañeros tengan alguna pregunta o aquí en el chat no estoy viendo que haya nada, pero si ustedes tienen alguna pregunta, adelante. Ya Ya está sé. habilitado el chat, doctora, y también ya pueden abrir sus micrófonos por ellos mismos. Ok, adelante compañeros si tienen alguna pregunta. Hay una pregunta aquí de la doctora Mercedes García. Dice, gracias doctor. ¿Podría recomendar un libro de electrocardiografía básica? De electrocardiografía básica. Sí, bueno, yo la verdad es que aprendí electrocardiografía con mis maestros, se lo tengo que decir aquí el doctor Cuauhtémoc Acopsil, pero yo definitivamente, si todavía puede conseguir usted el libro del doctor Sodi, para mí se me hace la electrocardiografía didáctica y analítica, yo creo que es la forma en la que se debe de aprender la electrocardiografía, ¿no? No por medio de patrones, que son dos cosas distintas. Yo usaría el libro del doctor Sodi Pallares, no sé si el doctor Acopsil tenga alguna otra sugerencia mejor. Sodi Pallares, perdón. Sodi Pallares. De la doctora Ana María Perdón, Pérez. perdón, pero si la doctora Graciela quiere, podríamos probar a posteriori un breve curso de electrocardiografía. Qué mejor, qué Pues mejor. aquí les mandamos información escrita, les damos algunas recomendaciones, ponemos ejercicios con trazos y entonces lo aprovechan todos. No es porque Gracias. esté presente el doctor Acopsil, pero vaya, van a aprenderlo, se los aseguro, se los aseguro. Excelente propuesta. Claro que sí, doctor. Lo tendremos en mente y obviamente que lo programaremos. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, o quedó todo muy claro o el ponente es verdaderamente algo que no le entendieron nada, pero esperemos que haya sido la primera, ¿no? Si no hay más dudas. Sí, están colocando más preguntas, doctora. Está la Adelante. doctora Vergara. Doctora Silvia. O bueno, doctor, dice la doctora María de Jesús Vergara, excelente ponencia. Gracias. ¿Podría recomendar qué hacer en el primer nivel de atención para identificar esta patología? Sí, claro. Yo creo que el primer nivel de atención puede usted tener sin ningún problema una placa de tórax.
medir solamente el índice cardiotorácico, ver los perfiles de la silueta cardíaca. La clínica de la insuficiencia cardíaca es indispensable, obviamente. La electrocardiografía no deja de ser también de primer nivel con las alteraciones que dije. Y yo creo que el uso de un ultrasonido simple, no necesariamente tenemos que tener un ecocardiógrafo, el uso de un ultrasonido simple obviamente va a requerir esto de un pequeño curso, ¿no? De poder saber cómo hacerlo, pero un ecocardiograma modo B, un ultrasonido de modo bidimensional me va a ayudar muchísimo, pero vamos a suponer que no tenga el eco. Yo diría que con una radiografía de tórax y la clínica nos hace sospechar definitivamente en una cardiomiopatía dilatada, ¿no? La presencia de la cardiomiopatía hipertrófica, bueno, siempre la presencia de ese soplo de obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, con esos pulsos débiles, con los pacientes que tienen sobrecargas sistólicas del ventrículo izquierdo grandes y que no van de acuerdo, ¿no? a las alteraciones que nosotros estamos viendo para poder decir que tiene estenosis aórtica. Yo creo que también nos ayuda un poquito al diagnóstico, ¿no? Que son pacientes generalmente no grandes, el hipertrófico, porque generalmente no llegan a esa edad. Entonces la clínica otra vez nos va a enviar, a guiar que el hipertrófico, volúmenes, cavidades grandes por electrocardiografía, sobrecargas sistólicas grandes por electrocardiografía, índices muy altos, soplos de obstrucción. Creo que la clínica es básica y dije nuevamente, una radiografía de tórax y un electrocardiograma creo que nos puede orientar fácilmente, ¿no? Gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Se puede tomar como hipoglucemiante utilizar pioglitazona en lugar de dapaglifosina como parte de tratamiento de la diabetes mellitus para cardiomiopatía dilatada? No. El uso de las glitazonas en los pacientes con enfermedad, con diabetes mellitus, puede favorecer la aparición de insuficiencia cardíaca y por lo tanto no estaría indicada. Pero independientemente de que no estuviera indicado para el control metabólico, el uso de inhibidores de SLTG2 están indicados para el manejo de la insuficiencia cardíaca independientemente del que el paciente sea diabético o no sea diabético. Tenemos otra pregunta, gracias doctor, de la doctora Caro Arenas. Dice, en pacientes con COVID y miocardiopatías, ¿qué manejo se debe seguir? Aunque es más frecuente en niños las miocardiopatías post-COVID que en adultos. Bueno, el manejo de la miocardiopatía independientemente de la causa viral que lo lleve es exactamente el mismo. Yo no tengo diferencia de si el paciente es manejado, tiene cardiomiopatía dilatada por HIV o por virus incisional respiratorio. El manejo de la cardiomiopatía es exactamente el mismo, porque si nosotros quisiéramos saber la etiología viral de la cardiomiopatía dilatada, o tendríamos que correr un panel viral grandísimo para poder saber lo que está pasando, o tendríamos que recurrir a veces a una biopsia endomiocárdica que no vale la pena porque nada más nos va a dar el diagnóstico etiológico, pero sin hacer un cambio en el diagnóstico médico al final de cuentas. Entonces, el tratamiento de cardiomiopatía dilatada post-COVID sería exactamente el mismo. Gracias, doctor. Hay otra pregunta. ¿Qué tipo de beta bloqueador se recomienda? Ok. El uso de los betabloqueadores en el paciente con cardiomiopatía dilatada, el más estudiado ha sido el metoprolol, el succinato de metoprolol. Sin embargo, no necesariamente es el mejor. Hoy en día estamos usando, y las guías los marcan como los beta bloqueadores de inicio de uso mejores, son los beta bloqueadores que pueden tener acción vasodilatadora intrínseca. ¿Por qué? Porque además de tener
de romper el ciclo simpático al que están siendo afectadas la insuficiencia cardíaca, estos pacientes dilatan y disminuyen las resistencias venosas periféricas y arteriales, perdón, las resistencias arteriales periféricas, y favorecen entonces el llenado ventricular izquierdo. Por lo tanto, usos, por ejemplo, el carvedilol es el medicamento que más se usa en los Estados Unidos como beta bloqueador para el uso de estos pacientes. Pero se pueden usar otros también, o sea, no está restringido su uso a nada más los beta bloqueadores con acción vasodilatadora. Gracias, doctor. El doctor Arturo Arellano tiene una pregunta. El paciente obeso con apnea del sueño moderada a severa e hipertenso, de acuerdo a su experiencia, ¿en qué tiempo se estima puede presentar cardiomiopatía dilatada? Y en primer nivel de atención, ¿qué tratamiento medicamentoso sugeriría? Ok. El síndrome de apnea obstructiva del sueño es una causa de enfermedad de cardiomiopatía dilatada, sí, pero generalmente es una causa multifactorial, porque el paciente que tiene síndrome de apnea del sueño no tiene únicamente síndrome de apnea del sueño. Es un paciente que tiene generalmente otras condiciones, y estas condiciones hacen y que favorezca al desarrollo de cardiomiopatía dilatada también. Es decir, el paciente tiene restricción pulmonar, el paciente tiene diabetes mellitus, el paciente es paciente que tiene hipertensión arterial, es paciente que generalmente desarrolla fibrilación auricular por el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Por lo tanto, estos pacientes no solo se trata como un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Yo personalmente no he visto un solo paciente que solo tenga apnea obstructiva del sueño y que haya desarrollado cardiomiopatía dilatada por apnea obstructiva del sueño. Por lo tanto, si usted me pregunta qué tiempo va a tardar, mi contestación no se la puedo hacer, no, porque no lo sé. No es algo que tenga. ¿Cuál es el manejo inicial? Bueno, el manejo inicial es, nuevamente vuelvo a repetir, el manejo inicial de todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, dependiendo de qué sea lo que esté prevaleciendo en estos pacientes, pues es el tipo de manejo que vamos a empezar dando. Si el paciente tiene más carga simpática, pues a lo mejor manejaremos más beta bloqueadores que vasodilatadores. Si el paciente es más hipertenso, a lo mejor estaremos manejando más inhibidores de la ECA. Si el paciente tiene más sobrecarga de volumen, vaya. Entonces, el manejo de estos 4 medicamentos que son la piedra angular del tratamiento de insuficiencia cardíaca, es el uso de ellos en conjunto. Más sin embargo, ¿cuáles estamos moviendo un poquito más o un poquito menos? Pues esto depende del contexto del paciente y dependiendo de la evolución que nosotros vayamos viendo en el seguimiento de los mismos. No sé si entonces me expliqué, si más o menos dejé clara la respuesta. Sí, doctor, gracias. Marcelino Bonaga, el doctor Marcelino Bonaga nos hace una pregunta. Una vez sospechado el diagnóstico y solicitamos interconsulta segundo nivel, ¿qué podemos hacer mientras es visto el paciente? Bueno, yo creo que si usted tiene el diagnóstico de síndrome de insuficiencia cardíaca y tiene una placa de tórax dilatada, yo creo que debe de empezar el tratamiento sin menor de los empachos, ¿no? No tiene por qué esperarse a que el cardiólogo le diga, sí, lo que usted hizo es lo correcto. No, esa es la plática, para eso se trata, que usted sepa detectar lo que tiene que hacer. Y bueno, pues no me lo puede ver el cardiólogo rápido, bueno, voy a empezar yo tratamiento, ¿no? En lo que lo ven o no lo ven. Y si usted empieza el tratamiento, lo más seguro es que cuando llegue con el cardiólogo, el paciente esté muy mejorado de lo que usted está dando. La doctora Sofía Tamayo dice, el uso de diuréticos, ¿hasta cuánto es la dosis máxima recomendada en casos de sobrecarga de líquidos con insuficiencia cardíaca? Bueno, las dosis generalmente hay dosis
Recuérdese que hay dosis de diferentes tipos de diuréticos. Tenemos los diuréticos de ASA, podemos usar bumetanida y podemos usar furosemide como los que más se usan. El uso de bumetanida con furosemide, la dosis recomendada es de 40 miligramos de furosemide por 1 miligramo de bumetanida en equivalencia. Y podemos llegar a usar hasta entre 1 y 2 miligramos por kilogramo por dosis de furosemida. Entonces podemos llegar a usar de 6 a cada 8 horas la dosis de furosemida, por lo cual estamos hablando hasta 320, 360 miligramos a veces al día de furosemide, con el equivalente dividiendo entre 40 para la bumetanida. Ahora, si estamos hablando de inhibidores de aldosterona, los inhibidores de aldosterona se pueden llegar a usar y la dosis común máxima es de 100 miligramos del inhibidor de mineralocorticoide. Sin embargo, hay reportes de que se pueden llegar a usar hasta 200 miligramos de aldosterona, de inhibidor de aldosterona. Yo nunca en mi vida he usado más de 200. De Inspra, a su vez, el uso de Plelrenone está un poquito más limitado por la hiperpotasemia que puede producir. Sin embargo, también se dice que 25 a 50 miligramos como dosis máxima. Gracias, doctor. Un residente, doctor Jair Rosas, nos pregunta, doctor, a su experiencia clínica, ¿cuál sería su opinión acerca de la miomectomía septal transaórtica contra ablación septal con alcohol percutáneo? No, a mi experiencia, como usted me lo está preguntando, no dudaría en hacer una ablación con alcohol. Yo tengo hecho en el grupo en el que yo trabajo varios pacientes con miomectomía septal y la verdad es que cuando los pacientes son bien escogidos salen con muy buena respuesta. Hay pacientes con los cuales dije la anatomía coronaria no es la adecuada porque tiene septales muy pequeñas o septales de diámetros no adecuados o la profundidad de las septales para llegar a ellas no es accesible y entonces pues no es lo correcto, ¿no? Pero cuando usted tiene una anatomía coronaria adecuada, yo creo que la ablación con alcohol es mucho más fácil, pero infinitamente más fácil. Y además, mucho más barata. Ok, gracias, doctor. La doctora Jessica nos pregunta, ¿cuáles serían las medidas no farmacológicas que pudiéramos recomendar a los pacientes con miocardiopatías? Ok, medidas no farmacológicas. Lo primero, como le dije, sería conocer su enfermedad, ¿no? Yo creo que el que nosotros le digamos qué riesgos tiene, de qué se trata su enfermedad, qué puede pasar con ella, eso es indispensable. Que el paciente sepa qué va a evolucionar, que puede morir si es que puede morir, de qué puede morir, qué expectativa de vida tiene. Eso es lo primero, porque el paciente se interesa en su enfermedad. Las otras medidas no farmacológicas, pues es lo que nosotros llamamos el sistema de vida cardiosaludable, ¿no? El paciente que tiene cardiomiopatía dilatada, si nosotros lo bajamos de peso, obviamente le vamos a disminuir la carga para el gasto cardíaco, ¿no? Entonces el consumo de oxígeno va a mejorar dramáticamente. Bajar de peso, obviamente, pues, si son pacientes que fuman, tienen que dejar de fumar. Tenemos que controlar la hipertensión, recordar que en estos pacientes, como ya tienen insuficiencia cardíaca, ya son pacientes que los niveles permitidos de hipertensión para normotensión son discretamente más bajos que los pacientes que tenemos con hipertensión sin falla ventricular. Por lo tanto, también decir este paciente para el control de la hipertensión, pues el paciente tiene que caminar, tiene que bajar de peso, tiene que dejar de fumar, ¿no? Son medidas no farmacológicas. El paciente, como dije, debe de pesarse diario, es un paciente que debe de pesarse diario, debe de aprender a tomarse su circunferencia de cintura, porque son pacientes también que aumentan fácilmente la talla al estar aumentando el volumen por ascitis, ¿no?
La restricción de sodio en estos pacientes es importante. Medidas no farmacológicas. No sé si estoy olvidando alguna, Cuauhtémoc, por ahí. La educación hacia la familia, ¿no? Que creo que también es importante que ellos sepan reconocer esto. Yo personalmente, a mí que me gusta esto de la muerte súbita, en el Instituto Corazón donde trabajamos, tratamos de educar a los pacientes que tienen alto riesgo. Tratamos de educar a 1 o 2 de los familiares que viven con este paciente en reanimación cardiopulmonar, porque si este paciente tiene muerte súbita, al que le va a tocar va a ser a sus familiares, porque la muerte súbita la va a tener en casa, no en el hospital. Entonces es otra de las medidas farmacológicas que hacemos. Lo llevamos con el nutriólogo también, porque no solamente es la alteración del peso, sino hay otros contextos que nos ayudan también a mejorar. Y definitivamente, si estos pacientes pueden entrar a un programa de rehabilitación cardíaca, está perfectamente bien demostrado que la rehabilitación cardíaca es un tratamiento coadyuvante muy, muy benéfico para el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, y además de medicina unas cosas, para sus pacientes que tienen seguro, está cubierto completamente por todos los seguros de gastos médicos. Ok, gracias, doctor. Si me permites hacer un breve comentario como una receta de cocina, a lo que ha dicho muy bien el doctor Lores a la cadena de restricción de sodio. Y digo como receta de cocina porque es difícil medir el consumo de sodio. Entonces, la experiencia que yo tengo, que yo soy muy viejo, simplemente les digo que eviten el exceso de sal. O sea, que no usen el salero. Usen el salero. Y que no coman alimentos salados. Y les pongo una lista de 5 que son que no coman quesos, que eviten el consomé artificial, que no compren puré de tomate, el que viene en la cajita o salsa catsup, las carnes frías, la pizza porque lleva los 3 elementos, las botanas con sal y las bebidas rehidratantes. Es una recetita de cocina que les doy porque es muy fácil de decirles al paciente y con eso la puede llevar muy bien. Excelente. Ok, gracias, doctor, muy bien. La doctora Jenny nos comenta, las cardiopatías en el deportista de alto rendimiento es una cardiopatía que debemos vigilar a largo plazo. Bueno, la cardiomiopatía del atleta es una cardiomiopatía distinta. El atleta de alto rendimiento hace una cardiomiopatía diferente. Es un paciente que tiene muerte súbita, efectivamente, y es un paciente que debe de ser analizado al menos al principio de que vaya a empezar a hacer cualquier tipo de evento deportivo, más de alto rendimiento, debe de ser muy bien evaluado. Y debe ser un paciente que debe ser evaluado. Esto se ha discutido en muchos foros incluso, si requiere o no ecocardiografía. Yo creo que sí, es un método muy sencillo para hacerlo entre los pacientes, y requieren prueba de esfuerzo, requieren electrocardiografía y requieren ecocardiografía. Yo le voy si le da doctora Silvia a la paciente mi mail, yo le mando a la doctora con todo gusto una publicación que tengo con el doctor Enrique Asensio también sobre la cardiomiopatía del atleta, para que la pueda revisar con todo gusto. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. El doctor Omar Hernández nos comenta, ¿son de utilidad los biomarcadores de lesión miocárdica en la evaluación de las miocardiopatías y cuáles? Yo creo que no, en forma inicial no. Serían útiles, por ejemplo, si tiene el paciente una miocarditis aguda, sí. Y me va a ayudar a definir qué es una miocarditis. Y una miocarditis me va a servir para darle un seguimiento que no vaya a evolucionar a cardiomiopatía dilatada. Definitivamente sí, pero poder decir que yo tengo un marcador cardíaco en una cardiomiopatía hipertrófica y me pueda ser de utilidad, o cardiomiopatía dilatada, no. No. Gracias, doctor. La doctora Neidy pregunta,
¿qué técnicas de rehabilitación son lo ideal para bajar de peso en estos pacientes? ¿Y cómo se calcula el tiempo de ejercicio de estos pacientes? Ok. El uso de... El ejercicio está determinado, yo no lo determino. El ejercicio ya está bien determinado en las guías. Se dice que los pacientes deben de hacer aproximadamente entre 140 y 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico lo debe de llevar, como dije, entre 3 y 4 veces por semana, 140 a 150 minutos, y debe de ser llevado al 70% de su frecuencia cardíaca máxima esperada. Y la frecuencia cardíaca máxima esperada puede ser determinada por diferentes métodos que existen, diferentes fórmulas. La más usada es la de 220 menos la edad, y a ese se le multiplica el punto 7. Entonces, al punto 7, 3 o 4 veces a la semana, que sumen entre 140 y 150 minutos, es el régimen adecuado de ejercicio. Sí, gracias, doctor. Pues creo que ya no hay ninguna pregunta más aquí en el chat. Si alguno de los compañeros que está aquí quisiera hacer alguna pregunta en forma personal, adelante o directa, pero de aquí en el chat ya no hay nada. Es todo. Doctora Graciela, adelante. Ya no hay ni preguntas en el chat. Sí, gracias, Chivis. Buenas noches a todos nuevamente. Pues mil gracias, doctor Jorge Álvarez, Gracias a usted, doctora. por su excelente ponencia. Sí, en nombre del Colegio de Medicina Familiar le haremos llegar su constancia Gracias. y pues todas las felicitaciones por parte del colegio y de todos los asistentes por esta ponencia y pues tendremos en mente y obviamente el comentario que nos dio de este curso de cardiología con el doctor Aconci. Vamos a tratar de organizarlo y pues claro que sí, son bienvenidas y pues tendremos otro curso donde podremos contar con la asistencia de ustedes. Cuantas veces Sí. quiera, doctora, con todo gusto. Para mí es un honor, como se lo dije, y un honor que mi maestro y amigo me haya invitado a esto. Es verdaderamente un honor, sabiendo la capacidad que tiene la gente que ustedes tienen en Colima. Pues gracias, doctor. Gracias, doctor Alconci, por apoyarnos nuevamente en esta sesión y por ayudar al doctor Álvarez con los problemas de tecnología Perdón. que siempre nos Perdón, la verdad. se pueden presentar. Pues muchísimas Sí. gracias a todos y a nuestros socios, pues les recordamos que el próximo miércoles es nuestra última sesión. Recuerden que tienen que es la última sesión de nuestro curso. Recuerden que ya está el link en el chat para que puedan poner su asistencia. Y a nuestros socios que les recordamos que hasta el 30 de marzo es el tiempo para que puedan ustedes inscribirse, por favor, y estén al corriente en el colegio. A partir del 1 de abril, recuerden que nuestra federación hace un incremento, entonces nosotros nos vemos también en la necesidad de hacer ese incremento. Entonces aprovechen por parte de la mesa directiva o en la cuenta del colegio, pueden hacer directamente ustedes su transferencia. Gracias a todos. Sí, gracias, doctor Álvarez, doctor Alconci, y pues los esperamos el próximo miércoles. Buenas noches a todos. Gracias, Chivis. Gracias a nuestra plataforma, licenciado Guillermo, Sergio y a toda la mesa directiva. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros en una nueva sesión. Gracias. Doctor Jorge Álvarez, le agradecemos su excelente ponencia. Gracias, doctora. Buenas noches a Gracias todos. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches a todos. Muy buena noche, gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.